Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde pues estaban festejando antes de tiempo prácticamente los chayoteos, pero y ahora tiemblan prácticamente los paniaguados, ya que Marco Cortés, Santiago Krill y sobre todo Kenia López, Lili Telles del Partido Acción Nacional, ya que AMLO les hace jugada maestra para aprobar la reforma y salen a ayudar a los paniaguados prácticamente sin cesar. Así es, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que primero salió prácticamente a festejar a De la Micha, después salió el jefe Diego, después salió Lili Telles, como pues prácticamente empezaron con estas cosas, veamos de qué se trata, y luego después cómo viene la jugada maestra de AMLO, y luego después cómo van a llorar prácticamente los paniaguados, ya que no les gustó para nada esto que hizo AMLO el Magnífico. Morena se jugó el todo por el todo en el Senado para avalar una iniciativa que venía envenenada del PRI. Horas antes de la votación sobre la militarización de la seguridad pública en el país, se rumoraba que la 4T había logrado abrir un dique en la oposición y que el anhelo del presidente se haría realidad, pero la historia no se escribió así. Morena tuvo que dar un paso atrás. A la sesión para votar el dictamen que extiende el plazo para que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública hasta el 2028, asistieron 127 de los 128 senadores que son. Solo faltó una panista, Indira Rosales. El ambiente fue tenso. Horas antes, Morena había sumado a su bancada al senador panista Raúl Paz y exgobernadores como Quirino Ordaz, a quien la 4T convirtió en embajador, estaban públicamente presionando a legisladores. A la vez, otros gobernadores en funciones, como Julio Menchaca, también lo hicieron. De hecho, el mayor operador político del presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo hasta el último instante cabildeando con la oposición. La periodista Leticia Robles de La Rosa reportó que el secretario se reunió con varios senadores de oposición en el Hotel Emporio, que está frente al Senado. Ya en la sesión, los líderes del bloque de contención en el Senado aseguraron que estaban firmes para rechazar la iniciativa priista. Incluso hubo fuertes acusaciones de parte de algunos legisladores, como Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, quien reclamó que no solo Adán Augusto López estaba presionando a legisladores. Aseguró que estas tácticas también estaban siendo replicadas por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Militares, otra vez, haciendo política. De ese calibre fue el despliegue del partido en el poder en otro poder, el legislativo. La sesión avanzaba, se acercaba la hora de la verdad, pero a las 2 de la tarde con 37 minutos se torció el destino y llegó a la mesa directiva un documento de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para frenar el proceso. La oposición se negó de forma férrea. Querían finalizar la discusión porque Morena no contaba con los votos que necesitaba. Morena usó su mayoría para votar a favor de que se regresara a comisiones la iniciativa. Recordemos que en la guerra retroceder también es una táctica. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la iniciativa se regresó a comisiones porque se escuchó, dijo, la voz de la oposición, no porque no tuvieran los votos que necesitaban. Sin embargo, la realidad era otra y muy distinta. El capítulo sobre la militarización de la seguridad pública en tiempos de la Cuarta Transformación no se ha terminado. Morena va a seguir insistiendo en el tema, porque ese es el deseo en Palacio Nacional. Además, esta discusión le ha servido al partido en el poder para intentar dividir a la alianza opositora, reventando al PRI desde su interior. Y es que, con los niveles de violencia que tenemos en el país, es evidente que se debe discutir la estrategia para hacer frente a esta crisis. El país no puede seguir siendo un baño de sangre, pero vamos, ¿cuántas veces tenemos que decirlo? Solo que militarizar la seguridad es una estrategia que tiene 15 años fracasando. La evidencia está frente a nuestros ojos cada día. Los muertos, las víctimas, las balaceras están frente a nosotros. Vestir al país de verde olivo no es ni será el camino a la paz. Sin una reforma seria a nuestros cuerpos de policías y a nuestro modelo de justicia, los muertos los seguiremos poniendo las y los ciudadanos. Y luego después se venía prácticamente también pues el jefe Diego. Con mucho afecto te saludo, José, y te digo porque estamos breves en cuanto a tiempo. Mira, en
primer lugar, permíteme decir que coincido plenamente con lo que te comentaron aquí el senador Rementería y el senador Castañeda, pero también estoy de acuerdo con una afirmación que acaba de hacer hace unos minutos el senador Real, hablando en nombre de su bancada. Él dijo, no estamos dispuestos a soportar ofensas, y tiene toda la razón. Y yo agrego, como millones de mexicanos tampoco estamos dispuestos a recibir ofensas todos los días y todos los insultos del señor que vive en el Palacio Nacional. Ahora, entrando en materia, acertaste en el blanco, porque efectivamente hoy en el Senado hubo chipote con sangre. Los morenistas no lograron la mayoría calificada para aprobar el cambio constitucional, por cierto, promovido por Alejandro Moreno y la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, acorde con lo que quiere el señor habitante de Palacio Nacional. Y al ganar tiempo el oficialismo, al no lograrse esos votos y tener un aplazamiento de 10 días, pues es para lograr, según nos dicen, que los opositores, que falta una docena de ellos, puedan dar los votos para tal iniciativa. Es verdad eso, que los 10 días sirven para obtener votos de los opositores. Pero yo te digo a ti y a tu audiencia que hay varias maneras para obtener esos votos faltantes. Una de ellas es, por supuesto, aprovechar de una manera muy clara el amedrentamiento a legisladores de oposición con expedientes penales. La otra, como el caso actual del diputado panista que terminó en la noche siendo miembro del morenismo, un señor de apellido Paz. Y la otra forma es, que es muy grave, aprovechar ese valioso tiempo, ahora de 10 días, con un propósito clarísimo: mandar a algunos legisladores a viajes muy importantes por algunos países del planeta para tareas realmente fabulosas y en beneficio del mundo. Y cuando los tiempos les convengan, tienen a estos senadores lejos, convocan rápidamente a una sesión del Pleno y dan trámite al asunto, ya milagrosamente logrando el voto de los opositores necesarios para el cambio que quiere el presidente. Por eso le pido a los actuales señores del bloque opositor, legisladores hombres y mujeres, y a sus dirigentes estar al pendiente, en vigilia, para evitar lo que puede venir dentro de 10 días, o dentro de 15 o dentro de 20 con otra iniciativa, lo que se llama un albazo. También debemos insistir, José, en lograr desarmar el falso debate. Todos queremos, todos los mexicanos racionales, queremos que se mantengan los militares en los servicios de seguridad pública, mientras no haya una Guardia Nacional y policías municipales y también policías estatales capacitados para la defensa. Nadie quiere dejar a la población en las manos del oficialismo o del mundo criminal. Lo que necesitamos es ya formar buenos policías para que esto se resuelva. No es hablar del 28, del 30 o del 40 para que se mantengan las guardias allí. Necesitamos simplemente que ya de una vez por todas se cumpla con la Constitución, dar recursos a los estados y a los municipios, fortalecer las policías municipales y estatales, fortalecer a la Guardia Nacional, pero todos estos instrumentos al servicio del pueblo y con mando y con estructura civil. Gracias, Diego. Como siempre. Bueno, pues es prácticamente festejando, tanto como, pues como habíamos visto, ahí a esta, ¿cómo se llama? Adela Micha, Narco de Ceballos, y ahorita prácticamente también festejando Lili Telles, pero luego después de esto viene la respuesta contundente de AMLO el Magnífico. Espléndido. Oye, pues te pido que le cuentes al auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu lectura de lo que ocurrió el día de hoy. Pues hoy tenemos una victoria que yo creo que sí vale la pena festejar y saborear, porque logramos detener esta intención del presidente de la República de que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, no es un canto de victoria así total, porque tienen todavía 10 días para seguir intentando comprar senadores o hacer presión sobre senadores y volver a presentar esto para sacarlo a como dé lugar, que es lo que me imagino que serán las órdenes del presidente de la República, aferrado como es él, de que hoy le dimos para atrás a uno de sus caprichos incomprensibles y que ordene que haya más presión. Pero es un buen mensaje a los ciudadanos en el sentido de que unidos sí podemos detener estas locuras propias de un sistema autoritario. Tú sabes mejor que nadie, senadora, que la mayor parte de los mexicanos, y más si son mujeres, viven aterradas en sus comunidades. Es un tema central. ¿No ves tú condiciones para una discusión de Estado para enfrentar un problema de esta magnitud? Sí,
Sí, yo creo que si hubiera voluntad de ir realmente a atender el problema de la seguridad, ya lo habrían hecho. Aquí lo que veo es un problema de falta de voluntad y, como lo he señalado, de un pacto con el crimen organizado. La Guardia Nacional fue un fracaso por parte del gobierno. No se unieron la cantidad de personas que estaban calculando, que a pesar de que el presidente sale muy bien evaluado en las encuestas, pues eso no hizo que miles de mexicanos jóvenes quisieran adherirse a la Guardia Nacional. Por eso se ha recurrido en esta forma al ejército. Y creo que este intento transeccional de gobernar después de este sexenio a través de esta imposición de llevar al ejército a las calles hasta 2028 es la forma de tapar el fracaso en materia de seguridad de este gobierno. Es en el fondo, en mi opinión, la forma en que planea el presidente echar la culpa de sus muertos al ejército. Por eso he planteado que tenemos que defender al ejército mexicano. El ejército es de todos, no es de la Cuarta Transformación, no es de un partido político. Tienen prohibido hablar de política e inmiscuirse en política. Y tenemos también que proteger al ejército de un gobierno corrupto como este, en que pues de una forma muy fácil les parece que pueden lograr esto de evadir la responsabilidad en cuanto a la obligación del Estado de brindar seguridad, y que en el fondo lo que quiere el presidente es que en unos meses los mexicanos digan son los muertos del ejército y no los muertos de López Obrador, como en efecto lo son. Muy bien. Pues, senadora, muy agradecido contigo por la entrevista. Un abrazo. Y luego después viene pues la clara y contundente respuesta de AMLO el Magnífico, que esto no lo esperaban. Ya después de esta respuesta empezaron pues prácticamente a chillar, ya que no lo esperaban. Abierta la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores. Todavía, y no se termina el proceso, pero como es un asunto tan importante, porque de eso depende la seguridad de la gente. Imagínense cuánto hemos trabajado para consolidar la Guardia Nacional. Toco madera, pero regresan los corruptos y vuelven a utilizar estas corporaciones para la protección de mafias. Lo que ya vimos no es lo que pueda suceder, no, lo que ya sucedió y no queremos que se repita. Entonces, hay un procedimiento, está en la comisión la iniciativa. Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No les consultan. Entonces, ¿cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo, independientemente de las banderías partidistas? ¿O es que va a predominar más en el poder legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, ¿no? Desgaste. Bien, presidente, gracias. Sí, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo. Vamos a buscar la forma
de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos. Honorario. Mañana se va a presentar, va a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto. Sí, es probable que en enero, porque de acuerdo al procedimiento legal, si se rechaza en el Senado, hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa. Sí, pero esperamos el nuevo periodo, porque todavía tenemos hasta marzo del 24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término, porque si no, en marzo se retiran de las actividades de seguridad pública, Marina y Defensa, lo que no hicieron desde Calderón. Estaban violando la Constitución porque no podían hacer esas tareas de seguridad y sin embargo las llevaban a cabo, pero los constitucionalistas, articulistas, analistas políticos, escritores, intelectuales orgánicos, no estaban aquí, porque eso pasó aquí en México, pero ellos no estaban aquí o no se enteraron. Entonces lo que nosotros hacemos es con apego a la reforma constitucional que se aprobó en el 19, pero que precisamente, como se vence el plazo del transitorio, lo que queremos es que se amplíe. Y lo otro que se está planteando es que pase la Guardia Nacional constitucionalmente a formar parte de la Secretaría de la Defensa, una rama más de la Secretaría de la Defensa. Presidente, ya nada más eso es lo que estamos planeando. Un último. Es que yo estoy seguro que la gente va a apoyar. Entonces, esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar. No, para que se conozca la realidad. Sí, pero no voy yo a polemizar con Santiago. Ahora sí que, como dijo los jóvenes, zafo. No me estés cucando tú. Presidente, no me voy a enganchar. No, pues ya no, pues no tiene sentido. Pues ya. ¿Una vez? No, nosotros no presionamos a nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos. Lo que no queremos es que siga la élite, siga una minoría decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política, que decida por todos, porque el pueblo no existe, porque pues existen los comentaristas de radio, de televisión, analistas, intelectuales. Presidente, ya nada más un último planteamiento que no quería dejar de hacer, este tema de una inconformidad que hay al interior de... Y luego ya después, pues prácticamente empezaron a llorar, ya que pues la consulta de que quiere hacer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le va a poner una presión pues enorme, gigantesca,
a básicamente los paniaguados, que son los principales que no quieren la reforma de la Guardia Nacional. Entonces, al poner prácticamente la consulta, ya salieron prácticamente a llorar. Con respecto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha erigido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios apartados de la Constitución presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece. Señor Presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Eso es lo que realmente fortalece a nuestra democracia. La violencia que hoy impera en el país, señor presidente, es el mayor problema que afecta a todas las familias mexicanas y que más produce dolor entre ellas. Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten. No caigamos en falsos debates. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Máxime que cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Por ese motivo, deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución. Evitemos la confrontación. Trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades. Unámonos por un México justo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Señor titular del Poder Ejecutivo y jefe del Estado mexicano, como presidente de la Cámara de Diputados, siempre defenderé su autonomía e independencia y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Señor presidente, la patria es primero. Muchas gracias por su atención. De la Cámara de Diputados. Señor legislador, muchísimas gracias. Muy buen día. Muy buen día, Oscar Mario. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, don Santiago, bueno, pues declaraciones interesantes que hace usted este fin de semana. Si me permite una analogía para siempre su precisa e importante opinión sobre el tema de la inseguridad y las Fuerzas Armadas. Y si no me corrige, el diagnóstico del paciente es el mismo entre todos los cirujanos. Unos aceptan y otros no, que el estado crítico que guarda se debe a negligencia, omisiones, colusión de las policías municipales y estatales con el crimen organizado desde hace casi 80 años y corrupción, muchísima corrupción. Este virus que ha provocado casi la muerte del paciente, me refiero al ambiente de inseguridad brutal, extremo que se vive en el país, tampoco se puede combatir por arte de magia con vacunas que se puedan fabricar a marchas forzadas. Entonces, don Santiago, pues no hay demasiadas opciones.
si se retira el Ejército y la Marina de las calles y carreteras sin tener policías eficientes, municipales y estatales y federales, le hace no sé cómo quedaría la Guardia Nacional, pues vamos a tener más de lo mismo o todavía peor. Su opinión, don Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Mario. Yo creo que haces un diagnóstico correcto. La estrategia del gobierno ha sido equivocada. Y por esa de muchos gobiernos, ¿no, don Santiago? De muchos gobiernos y la ineficiencia, ineptitud y corrupción de las policías estatales y municipales, ¿no? La estrategia en general ha sido equivocada. Y ha sido equivocada precisamente porque lo que se requiere es fortalecer las policías municipales, estatales y la policía federal. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema que tiene la violencia en el país? El mayor problema, sin lugar a dudas, es el crimen organizado. El 80% de los delitos que se cometen son los que producen violencia y provienen, y su origen está en el crimen organizado. Bueno, pues mira, el diagnóstico es tan equívoco, y por eso digo que la estrategia de este gobierno es equívoca, porque si yo te pregunto a ti, que eres alguien bien informado. Regreso con don Santiago Krill, presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Don Santiago, disculpe usted, la guillotina siempre nos pasa. Por favor, si retoma lo que decía para el auditorio. No hay problema. Sí, mira, te decía que alguien como tú, bien informado, y es una pregunta que me hago yo y yo voy a contestarla, no es para que la respondas tú. Tú que estás bien informado, como lo está la gran mayoría de la gente, si yo les pregunto quién es el encargado de combatir al crimen organizado que origina buena parte de la violencia del país, casi el 80% de los homicidios violentos provienen del crimen organizado. Bueno, en primer lugar, pues es obviamente una responsabilidad del gobierno federal, pero dentro del gobierno federal, ¿quién es el responsable? El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, quien dirige los penales federales, de donde proviene una parte importante de lo que hace el crimen organizado. ¿Quién es? Ya a nivel estatal, la policía estatal, ya a nivel municipal, la policía municipal, pues los delitos que interviene el crimen organizado, algunos de ellos pueden ser del ámbito local o pueden ser del ámbito municipal inclusive. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? O sea, que todos son en parte responsables. Bueno, si todos son responsables, en el fondo nadie es responsable. ¿Por qué? Porque mira, ¿quién es el responsable de que el índice de crímenes violentos en este país haya subido a 29 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes? Hay un responsable dentro de la administración pública, son muchos, y yo creo que lo primero es que tenemos que organizar quién es responsable de qué. Y eso ni siquiera está a debate. ¿Cuáles son las competencias de cada uno? Tampoco está a debate. ¿Qué delitos deben ser delitos federales, locales y de carácter o de ámbito municipal? Tampoco está a debate. ¿Debe haber una agencia anticrimen organizado? Tampoco está a debate. Entonces lo que sucede, Oscar Mario, es que vienen los falsos debates, y esos sí están vigentes y esos sí están planteados. El primer falso debate es si las Fuerzas Armadas deben o no regresar a los cuarteles. Pues es una tontería, porque las Fuerzas Armadas deben desplegar su fuerza permanentemente en todo el territorio. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la integridad de nuestro territorio nacional, para salvaguardar la soberanía, ni más ni menos, para salvaguardar la vida institucional, para salvaguardar el funcionamiento de los gobiernos a todos los niveles. Entonces, el Ejército, la Armada, la Fuerza Armada Permanente, así se le conoce, debe estar permanentemente desplegada en todo el territorio durante todo el tiempo. Entonces nadie puede, en su sano juicio, pedir que el Ejército regrese a los cuarteles, porque no tienen dos funciones que cumplir, pero además tienen una tercera, de coadyuvar con la Guardia Nacional. ¿Y cómo están coadyuvando? Pues de manera inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que cuando participe la Fuerza Armada en Guardia Nacional, lo debe hacer bajo el principio de subordinación a un mando civil. Es decir, que la cadena de mando debe ser de civiles y no de militares. Y hay otras cosas que también violenta la Constitución, las Fuerzas Armadas, al estar participando en la Guardia Nacional en contra de la Constitución. Esos son los debates. El falso debate es que regresen a los cuarteles. Lo que no se debate son las competencias y todo lo que ya te expliqué. Entonces, aquí hay que centrar el debate. Pero mira,
El mensaje que di yo el día de ayer, Oscar Mario, que fue un mensaje dirigido al presidente, con el respeto que merece su investidura, jamás utilicé un descalificativo o algo que pudiera ser ofensivo para alguien quien es titular de un poder del Estado. Lo hice porque intervino de manera indebida en un proceso legislativo en donde la Cámara de Diputados es parte de lo que se llama el Constituyente Permanente, que es la instancia encargada de reformar la Constitución. ¿Y por qué lo hice? Pues porque el presidente, en medio de ese proceso, quiere hacer una consulta que se aparta de la Constitución, porque no es la que somete a la Cámara de Diputados, la que tiene que ser sometida igualmente al INE, que tiene igualmente facultades, la que tuviera que ser sometida igualmente a la Suprema Corte de Justicia, otro poder que también actúa dentro de lo que es la consulta. Entonces el presidente, como presidente, tiene que ceñirse al principio de legalidad y hacer lo que estrictamente está facultado. Pues no está facultado para hacer esas consultas, y menos en medio de un proceso en donde el constituyente permanente, donde la Cámara de Diputados es parte, todavía está en proceso. Entonces eso es lo que yo le exigí al presidente, que no invada la competencia de la Cámara de Diputados, que respete la división de poderes, que es lo que dice la Constitución, y que yo lo convoco a que pueda haber una buena colaboración entre poderes y no una invasión como la está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a defender en todo momento, en tanto sea yo presidente de la Cámara de Diputados, su independencia, su autonomía, y que pueda cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales. Para eso me eligieron como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, sintetizando, dos temas. Uno es el de seguridad, que creo que todavía nos falta mucho para llegar al diagnóstico adecuado y centrar nuestra reflexión en los temas donde la debemos de centrar. Y lo segundo, el presidente debe de ceñirse a sus facultades y responsabilidades, a su competencia, y no invadir la competencia de la Cámara de Diputados, porque si lo hace, una y otra vez yo lo voy a estar marcando. Y por supuesto, si toma una decisión más allá, pues yo tendré que ir más allá. A ver, don Santiago, le escriben esto, está muy largo, déjeme tratar de resumirlo. Dice, si se va uno a la letra de la ley, lo que señala la Constitución sobre la función de las Fuerzas Armadas, como bien decía el presidente de la Cámara, se distingue entre la responsabilidad para tareas de soberanía y otras que también ha señalado el licenciado Krill, y lo que deben de llevar a cabo las policías conformadas por civiles para cumplir con esa obligación. Es que eso que usted señala está muy claro. El problema, don Santiago, perdón que volvamos a la analogía al principio, si usted la acepta o no, es que incluso lo hemos mencionado aquí con especialistas, desde que el expresidente Calderón, también panista, lo que sea, que eso no importa ahorita, toma la decisión de sacar el ejército a la calle. Decíamos aquí, y siempre lo hemos mencionado, quizá con muy buena intención, con una pésima estrategia, no lo hubiera hecho si históricamente hubiera policías municipales y estatales bien preparadas y estuvieran a cargo de la seguridad en todo el país. Ese es el problema, don Santiago. Quizá lo que usted dice está perfectamente correcto. En la Constitución señala, a ver, el ejército qué tiene que hacer en tareas de seguridad, que tiene que ver más con eso que señalaba de la soberanía, etcétera. Pero sí, las fuerzas de seguridad civiles, pues, deberían de estar cumpliendo con su deber, pero si no lo hacen, ¿qué otra opción tenemos? Yo creo que ahí está la gran disyuntiva, ¿no? Mira, la gran disyuntiva es... Perdón, don Santiago, viene otra vez la guillotina, no lo quiero interrumpir, deme 3 minutos y le quito otros poquitos de su tiempo, los que usted tenga. Estoy hablando con el presidente de la Cámara. Y luego después viene también a chillar sin cesar, pues, la Kenia López Rabadán. Con Kenia López Rabadán. Ella es vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Ella y otros miembros del bloque opositor de otros partidos políticos, como el PRD, el mismo Revolucionario Institucional, en fin, levantaron la voz para decir que esto de proponer la consulta por parte del presidente de la República es violatorio de la Constitución. Kenia, estamos contigo, te saludamos por supuesto de antemano, gracias por aceptar la invitación. Explícanos por qué es ilegal levantar la voz, es decir, tratar de levantar una consulta popular. ¿Qué se está violando? ¿Hay algún articulado en el sentido de la ley de consulta popular que se esté violando? Muchas gracias, Pepe. Pues primero que nada decirte, ¿viola la ley?
y viola la Constitución. La Ley Federal de Consulta Popular es clarísima en su artículo 11. Dice que por supuesto no se pueden poner a consulta la seguridad nacional. Es claro pues la fracción, y también hay una fracción adicional. No se puede poner a consulta la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. A ver, el presidente claramente sabe que es ilegal porque viola esta ley y es inconstitucional porque viola el 35 constitucional. ¿Cuál es el tema de fondo? Es que no acepta que su estrategia pues de abrazos, porque además lo ha reiterado en esta semana, de abrazos a los delincuentes, pues su estrategia no funciona. Por eso tenemos más homicidios, más feminicidios, más desaparecidos, y claramente esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión. Por eso es ilegal, es inconstitucional, y vamos, entonces esto lo invalidaría. Claro, porque, a ver, mira, primero, está proponiendo a consulta, que es buenísima la consulta, pues por supuesto, qué bueno que le preguntáramos a los ciudadanos a propósito de muchos temas que les preocupan, pero es inconstitucional e ilegal, porque claramente no se puede hablando en temas de seguridad. Y además quiere que no la haga el INE, hazme el favor. Es increíble, pues, porque las consultas legales, no las patito, las legales, las tiene que hacer el INE. Es un mecanismo de participación ciudadana, pero dices, y con toda claridad, lo mismo que Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, lo mismo con el líder de la bancada del PRD, es algo que no acomoda con la Constitución ni con la ley de consulta. En el artículo 11 nos lo acabas de subrayar. Entonces, esta propuesta del presidente, pues trae plan con maña, ¿no? Claro, lo que está haciendo es nuevamente polarizar a los mexicanos. Y al presidente le tiene que quedar claro, nosotros por supuesto queremos que la Guardia Nacional funcione. Más todos los mexicanos añoramos que la Guardia Nacional funcione. El problema es que queremos una Guardia Nacional distinta. Él quiere una Guardia Nacional militarizada que le responda a él, y lo que nosotros queremos es una Guardia Nacional que le responda a los ciudadanos. Una Guardia Nacional que incluso puede estar acompañada de Policía Federal, de policías estatales, de policías municipales, para que todos de manera coordinada puedan proteger a los mexicanos. No, el presidente no quiere eso, el presidente solamente quiere poder. ¿Quiere encubrir su fallida estrategia de seguridad, dirías? Literal, lo que está haciendo con el discurso de hoy es tratar de tapar la realidad, porque la realidad es que su estrategia es una estrategia fallida, es una estrategia que está generando lastimosamente desaparecidos. La cantidad de mujeres desaparecidas, de mujeres jóvenes desaparecidas, es terrible. Los feminicidios, los homicidios, no hay una lógica racional de poder entender por qué sigue aferrado a esta estrategia que ya lleva 4 años, Pepe, y que no funciona, y que pues, tú lo has dicho en el programa, ayer, a propósito de los datos. Este gobierno tiene más muertos, López Obrador tiene más muertos que Peña, que Calderón, y apenas tiene 4 años. Imagínate cómo vamos a terminar esta administración, terrible, y peor si sigue aferrado a una estrategia que claramente no está dando resultados. Pues te agradezco mucho, Kenia López Rabadán, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas explicado de viva voz por qué se estaría violentando la Constitución y la ley de consulta popular en caso de que el presidente recurra a este mecanismo prácticamente a mano alzada, prácticamente, no será así, y que sea organizada, y que no sea organizada de manera creíble por una institución como el Instituto Federal Electoral, que sabemos tiene, el Instituto Nacional Electoral, perdón, porque sabemos que tiene conflicto con la presidencia de la República. Kenia, te agradezco muchísimo el haber podido estar en comunicación y conocer tu punto de vista, que es el de varios de tus colegas senadores del bloque de opositor. ¿Crees tú, finalmente, te preguntaría, que se trata entonces de evitar que haya un debate en el Senado, sustituir este debate legislativo con la opinión popular? Efectivamente, porque hoy claramente no tiene los votos, porque la oposición ha demostrado ser firme, defender a México, y más allá de las presiones, de las amenazas, yo diría incluso de la compra de legisladores, porque ya vimos cómo uno se pasó, digamos, a Morena en una lógica política. Me parece que hoy es una muestra clara de que la oposición está fuerte, la oposición está firme, y qué bueno, porque México necesita una oposición responsable que detenga esta irresponsabilidad del populismo del observador. Muchas gracias, senadora. Gracias, Kenia, por tomar la llamada. Bueno, pues ahí está claramente, pues tanto como Kenia como Santiago Krill ya empezaron a chillar, no quieren la consulta que nos propone nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pues básicamente con esto les va a poner una presión gigantesca a los pañaguados, ya que ellos son los que principalmente que no quieren esta consulta. Increíble, pero cierto, ya que vieron que ellos quieren forzosamente que no quieren que la Guardia Nacional y que esto y que el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los magníficos? Se le prende el foco a una consulta y les echa la gente encima a los pañaguados.
Y pues afortunadamente tenemos al mejor presidente en el peor momento del país, y con esto pues claramente se ve ahora quién van a ser los malos de la película. Ahora sí van a ser, a ver, aquí está la consulta, la gente dijo un 90% que sí, un 85% dice que sí, que quiere la reforma, y a ver con qué cara van a ir los paniaguados a básicamente a decir que no. Claramente, si se logra hacer la consulta, pues van a decir, no, esa consulta no existe, esa consulta fue patito, completamente desacreditar la consulta, que pues prácticamente, según ellos, que la inflaron nuestro presidente, que le metieron mano negra, que la cucharearon y que se la van a pasar con eso. Pero sin embargo no van a ver que para el 2024 y el 2023 va a haber una avalancha sobre los paniaguados y los emesistas y los periodistas, que a lo mejor los periodistas también probablemente desaparezcan para el 2024. Y pues ahí está esta jugada maestra de AMLO magnífico, lo que hace así. A ver, no me vas a probar la reforma, la pongo en la consulta popular y a ver, dile que no a la gente, que la gente es la que los puso ahí a los paniaguados. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Una gran jugada maestra de AMLO el magnífico, usando este tipo, pues la consulta popular, que es una herramienta muy útil. Y pues ni modo que le digas que no a la gente con la consulta popular, ni modo que le digas, ay, ¿sabes qué? La consulta ya salió buena y ¿sabes qué? Pues no se va a poder. Y si le dicen que no, y de todos modos se animan a ponerle que no en la consulta, pues básicamente en las elecciones no se la van a acabar los paniaguados prácticamente. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Claramente ahí está la jugada maestra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Claramente está como no la vieron venir prácticamente los paniaguados, por eso es que ya empezaron a salir a llorar tanto uno como otros. Así que pues bueno, amigos, vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Tengo que sería de compartir estas estrellas color dorado, le presionas en las facetas de 99 hasta 530 estrellas, o en su defecto acá al lado están estos 3 puntos color morado, le presionas, te das en suscribirte, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras, puedes apoyar el canal, te lo agradecería muchísimo. Isabel OG, saludos. Antonio Solano, todos quieren chayote por votar a favor, pero en lugar de chayote van a dar puro chile. Fidel Chávez, saludos. Estos politiqueros no quieren aprobar la Guardia Nacional ni tampoco quieren respetar la voluntad del pueblo, son unos verdaderos traidores. Isabel OG, saludos. Guti Chaparro, saludos. Sí, a la consulta, completamente de acuerdo. Miguel Ángeles, saludos. Justino Delgado, saludos. Juan Carlos Chávez, saludos. Así brinquen y salten, las reformas pasarán, esto es lo que nos encargaremos los ciudadanos, ya basta de estar aguantando toda esta bola de lacras. Gerardo Sig, chayotera hasta la madre. Tina López, vieja bruja, pinche chayotera, peletera, hambrienta, vieja, que muere por el gobierno de AMLO. Israel Bordojos, el señor presidente haga puras consultas y que los perros de los PNC ya se vayan al carajo. Completamente de acuerdo. Recuerden, me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas los vean. Sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.